es la Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos, y vamos a ir al libro de Romanos. Busque Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura al versículo 1 para la gloria de Dios y unos 2 o 3 versículos posteriormente. Pues te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu bondad, por la misericordia que has manifestado sobre nuestra vida. Gracias por las oportunidades que has traído a cada uno de nosotros. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te oramos, Padre, para que nos des el entendimiento de tu palabra que vamos a llevar al corazón de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8. El versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estas palabras son guía para cada uno de nosotros. Estas palabras son las que nos llevan a salir adelante, las que nos dan esa corona de triunfo, esa corona de gloria, esa corona por la cual hemos estado trabajando. Esas palabras son las que nos llevan a tu presencia, gracias a la humildad de tu Hijo Jesucristo en el momento que vino sobre la tierra. Ahora, Padre, ayúdanos en el contexto que vamos a hablar a este pueblo que tú has puesto por delante de cada uno de nosotros, y danos el entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, tenemos la oportunidad de poder manifestar delante de usted esa palabra del apóstol Pablo, mostrando una vida por medio del Espíritu, mostrando un acontecimiento grande, cómo era la diferencia de vivir por Cristo, cómo era entregarse a las obras del Señor. Yo le he titulado al sermón, hermanos, el porqué de la palabra. Dígale al que está a su lado, el porqué de la palabra. Y yo sé que a su mente viene una infinidad de pensamientos, así como un niño. ¿Cuánto han hablado con niños pequeños? Pues como maestro tengo la oportunidad de ese acercamiento con muchos niños. Y los niños tienen una capacidad extraordinaria. Ellos llegan a uno y hacen preguntas que lo dejan a uno atónito. Ellos vienen: profe Charlie, ¿y eso qué es? Que este es el paisaje de Israel. ¿Y por qué el paisaje de Israel? Que el paisaje de Israel nos recuerda a nosotros. ¿Y por qué le recuerda a ustedes hermano? Usted le dice su nombre, ¿y por qué le llaman así? Usted le dice: mira, es que yo tengo un carro, ¿y por qué compraste ese carro? ¿Y por qué entraste por esa puerta? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste esto? Lo mismo estaba haciendo el apóstol cuestionado, en mostrar esas palabras del porqué de la palabra de Dios en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y la palabra de Dios nos muestra, así como los niños siempre están preguntando y quieren saberlo todo. Miren, a veces yo me hago el loco con los niños, porque si no termina igual a ellos. Porque hay cosas que preguntan y uno, ¿y de dónde sabe esto? ¿Alguna vez le ha preguntado a usted a un niño: ¿y por qué el sexo? ¿Te creen que están dormidos? Dormidos están los papás que no saben todo lo que saben los pichitos. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué
saliste corriendo. Ellos están plenamente pendientes de todo. Están cuestionando las situaciones. Usted lleva un celular. Profe, ¿por qué tiene ese celular? Y uno le dice por qué, creyendo que ya terminó. Profe, ¿y por qué tomar foto con ese celular? Todo te van a preguntar. Así también la palabra de Dios nos está mostrando algo. Y yo quiero que usted pueda ver cómo da inicio a todas estas preguntas. ¿Por qué? Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién, hermano? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí está contestado todos los por qué que vamos a ir viendo. No lo he contado, pero lo puedo contar. 4 más 4 son 8, más 8 menos 4 son 16. Así es. Entonces, quiero que usted pueda ver algo. Váyase ahí a Romanos un poquito atrás. Busque Romanos 5:16. Romanos 5:16. ¿Qué nos dice Romanos 5:16? Amén, hermanos. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hermanos, estas palabras que hemos podido ver, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? ¿Qué dice el versículo 2? Aquí vemos, porque hubo algo que se dio. La ley, diga la ley. Y esta era la ley de vida. La palabra de Dios dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ahí está. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que todos estamos plenamente condenados a la muerte, pero gracias a la venida de Cristo nos ha dado vida. La venida de Cristo nos ha librado de ese estatus pecaminoso. ¿Pero a quién ha librado? A todos. Ha librado a todo aquel que le recibe. Amén. Así que si usted todavía está con ese cargo de conciencia, está a tiempo. No se ha muerto, ya los muertos no hablan. Ya no hay momento en que el muerto va a decir, Señor, te quiero recibir. Ya terminó tu existencia. Por tanto, cuando la palabra de Dios manifiesta sobre la ley, estaba mostrando un acontecimiento difícil. ¿Por qué? Porque la ley era cuestionada. La ley solo traía requerimiento de lo que había que hacer, pero no cómo salvarse uno. Por tanto, Dios toma la oportunidad de enviar a su Hijo para la salvación de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y esto lo muestra la palabra de Dios. Por eso cuando dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué cosa. Tóquese la piel. Esto es la carne. ¿Cuántos pecados hacemos? Si nosotros somos cristianos, dígame, hermano. Somos pecadores siempre. Aunque estemos haciendo la cosa de Cristo Jesús, en el nombre de su Padre Todopoderoso Jehová, Dios, hacemos cosas que lastimamos a otro, hacemos sentir mal a otra persona, le insultamos a otro, lo miramos mal. Miren, aquí sabe venir un señor que él usa perfume 7 machos, pero todos están muertos, hermanos. Yo le digo para que cuando el día que él venga y se quede por ahí por la puerta, usted siente su perfume, no esté volteando y poniendo ojo. No, aguántese. Aguántese. ¿Saben por qué? Porque él, como usted, tiene el mismo derecho de la palabra de Dios. Pero no estamos acostumbrados a ver personas así. Entonces, ¿por qué no nos tomamos la autoridad de decirle, mira, te puedo llevar te voy a ayudar, pero nos da pena? Entonces, Jesús vino
vino para librarnos de ese contexto de la ley, ya que ningún hombre podía cumplirla. Los acontecimientos eran demasiado grandes, los sucesos eran muchísimos, entonces no se podía cumplir. Dios toma esa oportunidad de enviar a su Hijo en una unión hipostática, convirtiéndolo en una personalidad, en un hombre, en un ser humano. ¿Para qué? Para que esto que dice la palabra se pudiera cumplir, porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y muchos de nosotros andamos conforme a la carne. Todos estamos preocupados qué vamos a hacer en 24, el 31. Hermano, deje que se preocupe el Señor. Hay un pasaje bíblico en los evangelios de la mujer del flujo de sangre. Estaba tan preocupada en sanarse que gastó todo lo que tenía. No fue al que podía sanar. Cuando entendió que había uno que podía sanarla, entonces su fe se multiplicó. ¿Por qué gastó todo lo que tenía? Porque quiso. Porque el Señor nos está enseñando que aunque no tengas oro ni plata, Él te da lo que Él tiene, que es tu salud, salvación, tu restauración, te levanta. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Entonces vemos el porqué de la palabra de Dios. Y esto lo cuestionan porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que hizo Jesucristo nos libró, hermano. Nos sacó adelante. Nos ha dado una oportunidad delante del Padre Todopoderoso. Mas la palabra de Dios en el enfoque del versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué significa esto? Nadie lo podía cumplir. Por cuanto era débil por la carne. Fallábamos. Adán falló. Eva falló. Debilidad vino al hombre. ¿Sabe cuántos pastores han fallado? Todos. En algún momento de la vida. Si no estamos exentos. Y la palabra de Dios lo está diciendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa? Mira, Jesús, está sucediendo esto, hijo. ¿Ya viste? Allá abajo están los hermanos en la iglesia de Santa Fe. Míralo, hermano, mira cómo se han arreglado. Han venido a escucharte, pero ya saben que todos son pecadores. Empezando por el pastor, mira. Él también, no. Y Jesús, necesito que vayas a hacer algo por ellos. Vayas a ayudarle. Que a pesar de su locura de seguir pecando, de seguir diciendo las malas palabras y mirando mal a la gente, les ayudes para que yo pueda darle una oportunidad a todos ellos. Papá, ¿y creen que de verdad voy a poder hacer eso? Si tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, así que te voy a enviar. ¿Por qué? Si no te envío, hijo, ¿qué será de toda esta gente, todos estos hermanos y hermanas del Tabernáculo Santa Fe? ¿Qué será de ellos? No, mi bien pastor, que ahí viene a meditarle la palabra y él también está perdido a veces. Solo ponte a ver. ¿No cree que le puede dar una oportunidad a cada una de esas hermanas y hermanos y también al pastor? Papá, no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Me imagino que le haber dicho Jesús, hermano. ¿Y qué cree que sucedió? Vino. ¿Por qué? Porque esta palabra lo está diciendo, que era imposible para la ley que salvara a alguien. ¿Se han dado cuenta la ley cómo era?
no. ¿A qué momento dice te salvarás? Dios vio que había falencia. Se dio cuenta que había algo que no estaba acorde para ayudarnos a nosotros a salir adelante, pero sabía que había una oportunidad por medio de su Hijo de que saliéramos adelante. Por eso el por qué. Porque cuando la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque el versículo 5, lea lo que dice, que nos dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Jesús da una oportunidad a esta gente. Ellos son de la carne. Todos están pensando, ay, ¿a dónde vamos a ir? Hoy es domingo. Niños, vamos al mar. Todos contentos. Ay, la señora, ay, mira, y no me llevas ahí a la Gran Vía. Pero mira, mujer, ahora no anda. Pues ahí tenés la tarjeta. Imagínense. Y después viene el Señor. Hey, ¿qué te parece si vamos a comer algo? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Al mercado? No, hombre, ¿qué te parece? Hoy es domingo, comamos un lugar de caché. Cacharon que no pueden pagar después. Eso es lo que sucede. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice claramente. Porque los que piensan en la carne, la gente ya está pensando qué van a comprar con su aguinaldo, a dónde lo van a gastar, qué van a hacer con el sueldo 13, qué van a hacer con todo lo que le dan de las vacaciones, qué van a hacer con no sé qué, a dónde van a ir a comer, a dónde van a ir a bailar, a dónde van a ir a... Todo. Los que piensan en la carne, dice la palabra de Dios, son los que están pensando qué estreno voy a tener para el 24 y no digamos para el 31, hermano. Use el mismo el 24 y el 31. Ay, pastor, pero si ya me lo vieron, no vaya donde se lo vieron, vayan a otro lado. Si así de sencillo es. Si yo sé que ya vine aquí a la iglesia con el vestido rosadito y me lo vieron, me voy a otra iglesia. Ay, no me han visto. Ay, qué bonito su vestido, hermano. Si es lo que usted quiere que le estén dando, usted sabe la palabra. No. Eso es andar conforme a la carne, conforme a tu pensamiento, conforme, que le estén diciendo, ay, mira qué bonita te ves, y la nena toda cuadrada. Le estén diciendo, ay, mira qué musculoso, y cuando le quitan el músculo, puro papel tenía adentro, hermano, la camisa, como 4 o 5 camisas. ¡No, hombre! Si la palabra de Dios es para que tú te fortalezcas, porque cuando dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. ¿No le creen, hermanos? Hermana, mira quién tiene al lado o atrás. Porque a veces las hermanas están sentadas y ellas sienten que la están viendo desde atrás y saben que la están viendo. Y el hermano está, ay, hermanito, así están. Y no creo, hermano, usted tampoco no se queda atrás. Usted hasta agarra pose para sentarse. Si el hermano está delante de usted, agarra pose para sentarse, que le vean de medio lado. Si también piensan las cosas de la carne, más la palabra dice, pero los que son del Espíritu, ahí estamos hablando. Personas que vienen a glorificar el nombre de Dios, personas que vienen a alabar al Todopoderoso. Los que son del Espíritu, personas que vienen a querer leer, ¿por quién puedo orar hoy? ¿Ha venido alguna vez usted con ganas de orar por alguien? Dice que no, solo un amén se oye. Y le voy a decir, hermano, si usted viene a la iglesia y no tiene ese pensamiento de orar por alguien, Señor, dime, Señor, aunque sea, permíteme orar por el pastor y ore por mí. Que me bendiga el Señor, me dé sabiduría. ¿Por qué? Porque esas son las cosas del Espíritu, eso es lo que le gusta a Dios. Que usted llegue a la casa. Miren, hermanos, hay una situación algo dura en la vida. ¿Y sabe qué es difícil? A veces uno sobreponerse a los dardos del enemigo. ¿Usted sabía que en toda
conglomeración, en todo conjunto familiar hay problemas. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice, no dejen que el sol se oponga sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Mira, ¿por qué cuando hubo algo de risa todos se gozaron y todos están alegres? ¿Y cuál es el problema? Gócese ante el problema. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Espíritu. El que te va a sacar de él es el Todopoderoso. Entonces, gócese usted también, restáurese, levántese. ¿Por qué? Porque la palabra dice con toda claridad, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Eso es lo que nos manifestamos. Entonces, vemos claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mas la palabra de Dios nos dice, el versículo siguiente, el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabe cuánta gente está muriendo? Ni idea tenemos. Se ocupan de las cosas de la carne. Ay, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ah, no, me tengo una chica. Voy a las 3. Ahí la voy a ver en Multiplaza. Pero no sé cómo hacer porque a las 4 tengo una en Galerías. Ah, pero espérate, hombre. Y allá en, ¿cómo se llama? El Rincón de Goya. A las 7 tengo otra cita. Hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte. Usted se está matando lentamente. Y la palabra de Dios lo muestra. Pero te da una oportunidad porque dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabe cuánta gente está afligida este mes? ¿Por qué? Porque el concepto de sus errores se viene a manifestar cada año. Llegan y consiguen todos los bonos y todas las cosas que le dan, pero tienen que repartir un poco aquí, otro poco acá, otro poco allá. Y la palabra de Dios te enseña, ocúpese de las cosas de Dios. Cuando tú dejas de hacer las cosas de Dios, el enemigo toma posesión. Quiere que tú empieces a hacer otras cosas diferentes. Quiere que tú empieces a manifestarte de otra manera. Y estas palabras, en el contexto, cuando nos dice, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz, te está mostrando que tú no tendrías que estar preocupado, deberías estar tranquilo. Deberías estar, desde el mes que nace el Señor Jesús. Ay, ya viene la Navidad, voy a ir a ver a mi hermana, no a la chica siguiente. Voy a ir a ver a mi papá, no al mero macizo. Voy a ir a ver a mis abuelos, voy a ir a ver a no sé. Pero ese es ocuparse del Espíritu. Voy a ir a ver a qué hora va a tener el pastor el culto, si va a haber 2 cultos el día 24, va a haber 1, y a qué hora lo va a hacer. Voy a ir a ver si le puedo traer un chorpipa al pastor, un pavo alzado, un horneado, voy a traer un poco de ensalada. Hermano, ocúpese del Espíritu, no por mí lo digo, hermano, lo digo porque usted tiene vecinos que usted sabe que no tienen que poner. Sabe que no tienen que ponerse. Ocúpese del Espíritu, Dios le pone en su corazón. Darle algo, déselo. Por eso la palabra nos enseña el porqué de ella. Y por qué el apóstol estaba siendo cuestionado. Y la palabra cuando lo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne. El estar en Cristo Jesús es andar conforme a la carne, pero el ocuparse del Espíritu, eso es andar conforme al Espíritu. Y el Espíritu te da vida. Mas la palabra de Dios nos dice, vaya al versículo 13, allí mismo, que dice ahí, hermano, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Otra vez nos enseñan. El versículo 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y ahora nos está enseñando que si uno vive conforme a la carne, y estas palabras son claves, hermano, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, estás muerto. Si Dios envió a su hijo para dar vida en abundancia, para dar una vida eterna, para dar una vida compartida, para dar una vida de gozo, una vida llena de paz, de tranquilidad, de amor.
Y estas palabras lo muestran en el contexto. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, este es un proceso. Yo conocí a un amigo que tenía 4 mujeres y viera que él se chillaba. Hermano, no le alcanzaba, dice. Y yo le preguntaba, ¿y qué es lo que no te alcanza? Me dice, no, el dinero. ¿Y tú por qué crees que no te alcanza? No, pues como le tengo que dar ya me demandó la otra, ya fue a poner aquella, ya, hoy ahí, o sea que al trabajo llegaban ya los descuentos. Y no era lo que le quería dar, porque el sinvergüenza $25 le quería dar a cada una. No era eso. O sea, y ver cómo la gente se va deteriorando, se van desmejorando. Y yo siempre me pongo a pensar, si una es problema, que va a ser una docena, hermano. Entonces, pero estas palabras, cuando nos muestra con esa claridad, nos está enseñando a vivir, a no vivir conforme a la carne, nos está enseñando a vivir conforme al Espíritu. ¿Sabe cómo el Espíritu de Dios lo guía a uno, hermanos? Lo saca adelante y nos ayuda a salir adelante. Y esta palabra de vivir por el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, te da vida en abundancia. ¿Por qué? Te da ese acercamiento al Todopoderoso, te da esa oportunidad de que Él pueda restaurar y cambiar tu vida. Miren lo que dice el versículo siguiente, ahí el versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, déjense guiar del Espíritu. Hay un contexto, eso está hasta en el YouTube, está en Facebook, está en un montón de lugares. Unos jóvenes, no sé si, no recuerdo si fue allá en Brasil, celebrando su fiesta de graduación, fueron a recoger a una joven a su casa y todos ya bien tomados, que ellos sentían que el carro no andaba caminando, corriendo, sino que volaba. Llegan y pitan y sale la joven, sale la mamá, sale la abuela y todos, vamos, ya nos vamos a no sé qué, el prom, que se van. Pero cuando ellas se van, la mamá le dice, vaya con Jesús, le dice. Y gritan uno de los locos, que Jesús se vaya en el baúl. Todos se fueron bien apretados dentro del carro. ¿Y Jesús dónde se fue? En el baúl. Hermanos, agarran la highway, la vía rápida, bien, solo a irse a dar en la, como usted lo sabe. ¿Y qué sucedió? Dice, y ahí está el video, muestran el carro encogido como que es un acordeón. Adentro solo se vio todo como apachado así, y abajo salía la horchata así. Todos aplastados, muertos. Lo más irónico es que cuando llega la inspección de la policía, ven que la parte de atrás del carro donde era el baúl, intacto, ni raspones ni nada. Y cuando abren el baúl, van viendo que había unos cartones de huevo, que ningún huevo se quebró. ¿Quién iba en el baúl? ¿Vale o no vale la pena que vaya donde usted tendría que estar? Mejor llévelo adelante con usted, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, va a llegar a su destino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reciba a Cristo. Porque el destino no es el que nos trazamos aquí en la tierra, el destino es el que está trazado en el reino de Dios. Amén. La salvación. Él vino a morir por nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos lo está mostrando en este contexto. Porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al hermano, te felicito, hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Alguna vez le han dicho que hijo de su madre? ¿Verdad que soy fuerte? Ay,
hijo de Dios, hermanos. Usted es hijo del Todopoderoso, del que tiene el dominio, del que le pertenecen las cosas. ¿Y sabe qué? Por ser hijo de Dios, hay acontecimientos cuando nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 19. Amén. Nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuánto están esperando esa segunda venida? Anhelo ardiente, aguardar. Aguardar significa perseverar, estar atento, estar pendiente. ¿Qué momento viene el Señor? Y la palabra está siendo clara, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar esa manifestación. ¿Qué es una manifestación, hermano? Alguien me dice, ¿qué es una manifestación? Arriba, abajo, a los lados. ¿Ah? ¿Sí? Una acción, dice, algo que ve. ¿Usted qué dice abajo? ¿Qué es una manifestación? Una expresión. Ok. Una manifestación es lo que usted está diciendo, y hay muchos otros sinónimos que lo describen. Y entre esos sinónimos es el actuar, el sacar lo que yo tengo. Eso que estoy esperando. ¿Cuándo esperan la venida del Señor, su segunda venida? Todos los cristianos. Entonces hay una manifestación interna. De igual manera, para que esa manifestación sea válida, tiene que haber una manifestación espiritual. Dígale al que está a su lado, manifestación espiritual. ¿Qué significa? El que vive adentro, el que va a hacer la obra. Mas la palabra de Dios nos dice en ese contexto. Váyanse al versículo 20. Porque uno no tiene que estar sujeto a vanidad. ¿Qué dice el 20? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esto es claro, hermano. ¿Saben cuánta gente hay vanidosas? ¿Qué significa vanidad? Diga Barbie. Esa es vanidad. ¿Saben que hoy el mundo nos ha vendido un modelo de mujer? ¿Y cuál es el modelo de mujer ahora? La vanidad, la vanidosa. Una mujer flaca, más bien huesuda, que cuando camina se oye que truenan los huesos uno con otros y se golpea la pierna. No se distingue si es el paso de un caballo o si es ella. ¿Cómo hace sentir a las que son un poquito heavy? ¿Ah? ¿Cómo se siente usted que tiene un poquito de peso? Usted se siente apenada. Eso es vanidad. ¿Por qué? Porque usted se tiene que sentir gozosa con el cuerpo que Dios le ha dado, hermano. Tiene que sentirse alegre. Si le ha dado cuerpo el tronco, disfrute, bailar y despertame. ¿Para qué va a estar afligida? Ay, mi nana. ¿Sabe usted cuánta gente enferma hay? Solo por, ay, es que estoy a dieta. ¿Y qué dieta? La dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta del agua tibia. Ay, ¿y qué come? Ay, casi nada. Hermano, la palabra de Dios dice, de todo lo que habéis en el cuerpo podéis comer, menos de lo que está en el centro. ¿Para qué no van a andar comiendo, hermanas? Ahí me van a disculpar. Y usted, hermana, cuando se ve en el espejo, mírese bien, aunque todo esté saltando usted, que gloria sea a Dios, mire cómo estoy, ¿ve? Disfrútese si es usted, hombre. Ay, mira, ay, que me ve la Gucci, dice la Gucci. Esa es la Gucci, hermana, son detractores. Pero alégrese. ¿Saben que un tiempo la mujer hermosa era la que eran las levis? Mientras más grande, más acolchonada, hermano. No había problema de frío. Pero hoy es todo lo contrario. Le han metido, miren, la palabra lo está diciendo con toda claridad en ese versículo 20. ¿Por qué?
porque la creación fue sujeta a vanidad. Se han sujetado a vanidad. Se han vendido un modelo que si mientras más apretada miren, hermana, yo no sé cómo respiran. No, te lo digo. ¿Sabe que hay personas que cuando llegan a la casa y se quitan, se sienten que se liberaron a saber de qué, hermanos? ¡Hombre! Y viera, y hay unas que, hermano, usted edifíquese en el Señor. Porque esta palabra nos lo dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza o a esperanza. ¿Qué significa? Que le dieron un falso sentido. Y la palabra de Dios nos dice, para que veamos a qué vino Jesús, vino a libertarnos de todo eso. Dice la palabra, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? La misma creación te va a liberar, hermanos. Te va a sacar adelante. Y esto lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice que porque también la creación misma será liberada, es lo que va a hacer el Señor Jesús. Nos va a dar una liberación posteriormente cuando nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Mas la palabra nos dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Saben cómo es sentirse maluco? ¿Saben qué es gemir? Las mujeres saben lo que es gemir. Gime en el momento cuando van a dar a luz. Sacan unos sonidos, hermanos. Algunas sienten que ya no le alcanza el aire, que es tanta la que ha dado Dios y no le alcanza para respirar. No hayan si ponerse de lado, si ponerse de cabeza para arriba, boca abajo, no hayan cómo. Hermanos, hermano, me equivoco. Usted sabe lo que pasa, no yo. Yo lo sé porque lo he visto. Pero me doy cuenta cómo gimen. Y le enseñan diferentes maneras de respirar, le enseñan diferentes sonidos, y ni aún así le pasa el dolor. Cada vez más sienten calambre. No saben si es de adelante o es de atrás, pero ellas están dándole y no saben qué está sucediendo. Porque el gemir es una señal, hermano. Y la palabra de Dios cuando nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Qué significa? Que estamos con esa esperanza. Aunque haya ese dolor en medio de cada uno de nosotros, nos está dando una oportunidad de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Nos va a enseñar a nosotros el 24. Que no perdamos la esperanza. ¿Qué dice esa palabra? Porque en esperanzas fuimos salvos. ¿Quién es? La esperanza en Cristo Jesús. En esperanza fuimos salvos. Mas la palabra de Dios dice, pero la esperanza que se ve, no esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Hermanos, esto es clave en nuestra vida. Temimos porque sabemos que hay una esperanza, y esa esperanza, ¿quién nos la ha dado? Diga, Jesucristo. Nos ha dado ese momento especial, ese momento culminante en nuestra vida. Más el versículo 29, ¿qué nos dice? Ahí podemos ver la predestinación de Dios, cómo Él nos conoce, cómo Él nos ha dado una oportunidad a través de su Hijo. La palabra de Dios dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que Él conoció, había predestinado. ¿Qué significa? Que Él conoce nuestro actuar, conoce nuestro pensar, pero aún así nos deja salir adelante. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo para que los que Él conocía tuvieran esa oportunidad de salvación. Hermano, no todos seremos salvos. Hay mucha gente que ha muerto sin Cristo, hermanos.
Entonces, la palabra de Dios en este contexto nos muestra a cada uno de nosotros por qué vino el Señor a esta vida. Y esta palabra cuando nos dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús y los que no andan conforme a los deseos de la carne. Y estos, quiero que usted pueda analizar el contexto y pueda ver por qué de la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol contestó cada una de estas palabras? ¿Por qué vinieron cada una de estas preguntas? ¿Por qué a usted hoy se le predicó de esa palabra? ¿Saben por qué? Porque para los que andan en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, hermanos. Él es el que nos ha dado la oportunidad y la remisión de vida. Nos ha dado la vida eterna. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, su unigénito Hijo Jesucristo, para salvar al mundo de sus pecados, para que tenga vida y vida en abundancia, hermanos. Y esa es la vida que el Señor nos ha dado por el porqué de su palabra. El que tiene oído para oír, hermanos, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Démosle un fortísimo aplauso. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.